Hola, soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Dante Eludie, un autodidacto, fundador del grupo Accent y escritor de 2 libros, El curso de la solvencia y Dinero espiritual. Con Dante hablamos de su trayectoria, cómo pasó de ser endeudado a crear su fondo de inversión y todo el ecosistema alrededor de Accent Capital. También, Dante nos comparte sus consejos para no caer en estafas cuando queremos invertir, la trampa del estatus social y la importancia del amor propio para gestionar su dinero. Por fin, tocamos el tema de Accent Mind, un centro extracurricular donde dan las herramientas a través de juegos para que los niños sean arquitectos de su propia vida, aprendiendo a manejar su dinero, cuidar su salud mental, emprender. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram @lafuerteimparable y poner 5 estrellas al podcast en la plataforma donde lo escuchas. Espero que le van a gustar este episodio con Dante. Aquí vamos, c'est parti. Hola Dante, gracias por aceptar mi invitación y de recibirme en tus oficinas en Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti por permitirme este espacio. Yo contento de estar compartiendo contigo hoy. Qué bueno. ¿Te gustaría presentarte para que la gente que no te conocen te conozcan un poco más? Sí, claro. Mi nombre es Dante Eludie. Soy nacido en una pequeña comunidad que se llama Paracho. Es en el estado de Michoacán. Uh-huh. Tengo 42 años y pues bueno, soy una persona del común en realidad. Ya platicaremos de todo lo demás en este podcast. Qué bueno. Entonces, primero, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era Dante Nino? Pues tuve una infancia muy tradicional. El pueblo donde yo nací es un pueblo donde se construyen las guitarras, de hecho. Oh, ándale. Paracho, Michoacán es la capital mundial de las guitarras. Ahí se construyen las guitarras. Es un pueblito muy típico donde los juegos de un niño común como yo eran los juegos tradicionales. Hablemos del trompo, del yoyo, del valero, canicas, el correr en los cerros. En Paracho, Michoacán también se construyen los globos de Cantoya. Okay. Son estos globos de papel de China. Y entonces, pues mi infancia radicó en eso. Realmente en jugar juegos tradicionales, en salirme a los cerros. Se da mucho porque están muy cercas. Realmente el pueblo es pequeñito y está en una sierra. Estamos rodeados de cerros. Y pues era estar en el cerro. Mucho de afuera, entonces. Sí, en la calle todo el día. Qué padre. ¿Y cómo es tu estructura familiar, por ejemplo? ¿Tienes hermanos? Sí, era papá, que falleció en el 2017, mamá, que aún vive. Tengo un hermano mayor, uh-huh. Él es médico, y tengo una hermana menor, de 6 años menor que yo, que en este momento está muy involucrada en la empresa en Accent Capital. ¡Qué padre! Uh-huh. Y entonces, ¿qué tipo de niño era? ¿Como alguien tímido, el deportista, Pues nunca he sido tímido, siempre he sido extrovertido. Siempre me involucré mucho en deportes porque no había demasiadas opciones. Jugué básquet, incluso a nivel profesional, básquetbol. Y pues era una de mis pasiones también. Todo el tiempo estaba con mi balón y era ese niño el que siempre organizaba los partidos, el niño que siempre sacaba a sus amigos a hacer las locuras que un niño hace, ¿no? Ok. ¿Y la disfrutaste como tu infancia? ¿Es algo que puedes decir que la pasaste bien? Sí, la verdad, con sus complicaciones normales y naturales, pero la verdad tengo un recuerdo de una infancia muy bonita. Qué chido. Uh-huh. ¿Te graduaste de la prepa? Me imagino en Morelia. Ajá. ¿Y qué elegiste de hacer después de la prepa, entonces? Bueno, yo de profesión soy maestro de educación física. O sea, estuve tan involucrado en los deportes que me fui por esa carrera, ¿no? Uh-huh. Egresé de la normal de educación física del estado de Michoacán y pues me entregaron mi plaza y me fui a trabajar a una escuela como maestro de deportes. Saliendo de la prepa, entonces hice eso, me fui a la normal. ¿Y qué hiciste después? Porque ahorita no eres maestro de deporte. De hecho, me di cuenta muy rápido de que lo que me gustaba era hacer deporte, pero no enseñar el deporte como tal, ¿no? Entonces, yo me confundí en ese punto. Creí que pues iba a seguir como jugando yo, pero la verdad pues no. Cuando empecé a ver
en la misma carrera materias como morfología, como fisiología y un montón de cosas. Dije, wow, ¿dónde me vine a meter, no? Y me di cuenta muy rápido de que no iba a ser mi pasión. O sea, realmente duré 1 año y medio dando clases frente al grupo y busqué la manera de salirme porque no era mi vocación, ¿no? Sí, ¿y cómo lo hiciste? Porque ahorita es más fácil, lo sabemos, de cambiar de trabajo, de regresar a estudiar, pero me imagino que en tu época no fue tanto como es un trabajo y es para la vida. Sí, claro. Pues busqué una salida, esa es la verdad. O sea, si tú me preguntas, creo que lo puedo recordar muy bien. Busqué una salida de algo que no me gustaba. Y dentro de esa rama educativa hay algo que se llama... Hay una institución que se llama el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el sindicato de maestros. En ese año que yo ya andaba buscando salirme, hubo elecciones para que representantes del municipio donde yo trabajaba se fueran a formar parte de la estructura estatal del sindicato. Entonces me eligieron a mí porque también tengo esta otra parte que luego la vamos a platicar, que es una parte muy política. Mucho tiempo me dediqué a eso. Y entonces me eligieron y me fui. Estuve al servicio de los maestros en el sindicato por alrededor de 3 años y medio. Ok, entonces de lo que escucho es como, ¿te gusta o es algo que, sí, que te gusta lidiar como grupos, etcétera, Sí. con tu opinión de vista? Y pues lo podemos ver ahorita que pues tienes una gran estructura. Entonces, pues, te pasaste de como de maestro de deporte más a la política. Ajá. ¿Y qué hiciste en estos rumbos de...? Ok, pues estuve 3 años y medio ahí sirviéndole a los maestros en el sindicato. Y en ese entonces se dio la oportunidad y se venían tiempos electorales en mi municipio, en Paracho, Michoacán. Me invitaron a formar parte de un partido político, en este caso el PRI, ahí en el municipio, y me integré al comité municipal de ese partido. Y empezamos a estructurar una organización y justo se venían las campañas electorales. Y pues nos tocó la fortuna de que ganamos. El candidato a presidente municipal que nosotros promovíamos ganó y me invitaron obviamente a trabajar. Y en ese ayuntamiento fui director de desarrollo social, el que se encargaba de todos los programas sociales. En aquel entonces se llamaba Oportunidades, el dar los apoyos hacia los grupos vulnerables. Eso? Porque me encanta, siempre he estado inmiscuido en poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces, cuando me pusieron el abanico de posibilidades de hay estos puestos para que tú puedas ocupar, yo vi ahí una posibilidad realmente de poder ayudar a las personas, ¿no? Ok. Y entonces seguiste pues con este partido. Ajá. ¿Y cómo fue cuánto tiempo? Ok. Fueron 3 años. La primera ocasión fueron 3 años. Y posteriormente me invitaron a formar parte del siguiente ayuntamiento. Ahí ya fui regidor de obras públicas. Y estuve otros 4 años porque en ese entonces hubo periodos de 4 años para, no sé, como regularizar las campañas y que no fueran tantas. Entonces hicieron periodos más largos para equilibrarlas y que ya fueran menos campañas, ¿no? En el país. ¿Y cuántos años tenías a este momento? Tenía 24 años. 24, bueno, no es cierto. Ya 7 años después ya tenía 32 años. 32 años, sí. Y... Ok, sigues en la política, entonces como tu juventud, podemos decir. Sí, gran parte de mi juventud la viví dentro del ambiente político. Cuando estaba en mi último año como regidor de obras públicas del municipio, empecé mi primer emprendimiento. ¿Qué fue? Una fábrica de muebles. En Paracho, Michoacán, pues el que no hace guitarras hace muebles y el que no, pues es maestro, ¿no? Y pues puse una fábrica de muebles. Entonces ese fue mi primer emprendimiento. ¿Y qué tal te fue? Me fue muy bien, de tal suerte que duró 12 años ese emprendimiento. Pero al final de cuentas siempre pensé que había algo más que yo podía hacer, ¿no? Me fue bien, aprendí bastante. Dentro de esos 12 años que te digo que duró la fábrica de muebles, también impulsé otras cosas en las que no me fue muy bien, ¿no? Como bienes raíces. Intenté hacer un desarrollo en bienes raíces también, el cual fue uno de mis mayores aprendizajes, para no llamarle fracaso, ¿no? Porque lo pude capitalizar muy bien. Pero sí fue un proyecto que me empantanó, llamémoslo así, que me retuvo mucho tiempo de mi vida ahí metido para poder salir de esa situación. Me endeudé bastante, muchísimo dinero. Sí, porque bienes raíces es mucho dinero que hay que empezar mínimo.
y no tenía capital en ese entonces, pues asumí que podía hacerlo a través de apalancamiento, de pedirle al banco, de pedirle a otras personas, inversionistas. Y el proyecto pues no tuvo un buen fin porque no sabía lo que estaba haciendo. O sea, tenía muy poca experiencia. Y es algo de lo que siempre hablo, ¿no? El hecho de que si vas a invertir en algo, pues conozcas a profundidad en eso que estás invirtiendo. Y no sabía nada de bienes raíces. Okay. Detrás de todos los negocios hay leyes universales que funcionan. Una de ellas es la ley del orden que te dice primero se es, luego se hace para luego tener, ¿no? Y las personas normales como yo, pues, lo que queremos es, voy a poner un negocio porque quiero ganar tanto dinero, ¿no? Uh-huh. Pero antes de ganar mucho dinero hay muchas cosas en las que uno se tiene que formar, ¿no? Que tiene que aprender, que tienes que experimentar para después ponerte a hacer muchas cosas para después poder tener. Eso es lo que dice la ley del orden. Y yo la transgredí, yo no me la brinqué, no lo hice bien. Y entonces esa misma ley, cuando no trabajan a tu favor, trabajan en tu contra, ¿no? Y pues me fue muy mal, por llamarlo de alguna manera. Entonces quedé muy endeudado. Pues hubo mucho sufrimiento financiero en esos años. Alrededor de 3, 4 años que tuve que batallar para pues, salir adelante, pagar esa deuda. Y sabemos que también eso afecta a la parte mental, porque emocional, etcétera, porque cuando... Pues aparte los bienes raíces son endeudamiento muy grandes, entonces es como, ¿cómo lo voy a hacer? Pues es mucho dinero y te afecta en tu día a día porque lo piensas diario y que... Totalmente. Y en lo que te enfocas se expande, que es otra ley, ¿no? Entonces yo estaba muy enfocado en la deuda y en deber y energéticamente era en lo que me enfocaba. Y entonces se fue acrecentando, se hizo una bola de nieve que en algún punto yo la vi ya incontrolable, sentía que ya no iba a haber una salida, ¿no? Pero pues bueno... ¿Cómo hiciste gusto? Entonces, sí. ¿Por qué estás aquí conmigo ahorita? Exactamente. Gracias a esa experiencia escribí mi primer libro que se llama El Curso de la Solvencia. Uh-huh. El Curso de la Solvencia cuenta esta historia que estamos platicando, esta historia de cómo pues, pasé de ser un maestro a intentar en el emprendimiento, a fracasar en el emprendimiento, a quedar endeudado. Y ahí muestro la metodología de cómo hice. De hecho, el libro tiene esa hipótesis, esa tesis de cómo una persona del común que tiene complicaciones financieras puede terminar solvente, puede terminar rico al final del día, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo escribo completamente. Entonces, pues fue mucho aprendizaje. La verdad es que me sometí a un proceso de aprendizaje de educación financiera muy amplio. Fue cuando más aprendí, fue cuando más crecí. Por eso siento que lo capitalicé muy bien. Porque eso me construyó como un mejor ser humano. Y al construirme como un mejor ser humano, entonces todo lo demás que aspiraba se empezó a equilibrar. ¿Me explico? Sí. Porque la gente sale todos los días a las 6 de la mañana, a las 7 a trabajar, porque quiere dinero. Cuando, si la gente supiera que hay leyes universales, y voy a hablar mucho de esto, uh-huh, que funcionan y nos ayudan, deberían de saber que hay algo que se llama ley de equilibrio. Cuando tú creces como persona, cuando creces como ser humano, entonces todo lo demás, todo lo que aspiras también se equilibra. Cuando tu nivel como ser humano lo descuidas, todo lo que ya habías ganado aquí también se viene, ¿no? Entonces, eso me pasó a mí. Yo sentía que estaba muy bien económicamente, muy bien políticamente, muy bien socialmente, familiarmente, ¿no? Pero me descuidé a mí mismo. Y entonces, esto bajó y, pues, por ende, la ley de equilibrio te equilibra al nivel del que tú eres, ¿me explico? Uh-huh. Y comprendí muchas de estas cosas que hoy te estoy platicando y las puse a trabajar a mi favor. Entonces dije, si soy una mejor persona, entonces más dinero vendrá a mi vida. La respuesta fue sí. Entonces lo que hice fue trabajar más duro en mí que en cualquier otra cosa, ¿no? Y yo creo que sí, para responderte del cómo le hice, creo que tuvo mucho que ver con esto. Me construí. ¿Y cómo hiciste? Porque justo a esta edad como tenía una duda y como decir, estoy estudiando algo y lo voy a aplicar, pero pues... puede parecer muy utópico, entonces es como intento todo, pero ¿cómo hiciste de tomar la decisión de dar este salto de, güey, lo voy a aplicar porque a ver qué rollo, qué va a pasar? Pues es que ya no tenía de otra. Okay. Aquí en México hay un dicho que dice que cada quien corre uh-huh, dependiendo del perro que lo persigue, ¿no? Uh-huh. Y yo la verdad traía un perro muy enorme persiguiéndome que ya me iba a morder, ¿me explico? Entonces uh-huh, no tuve opción. La vida no me daba muchas opciones. Y yo creo que ni siquiera sé si lo que estaba haciendo era lo correcto, pero sabía que tenía que meter un nivel de acción impresionante para poder salir. Trabajar más duro, trabajar en mí muy duro, confrontar la situación, porque eso me ayudó bastante también, confrontar
las cosas, confrontar la deuda, a los acreedores, a las personas a las que yo les debía, ¿no? Y eso me sirvió bastante. No me dio dinero, pero me dio mucha paz. Porque la gente reacciona bien cuando la confrontas y le explicas tu situación, Sí, ¿no? la honestidad. De decir, La pues hay un honestidad. problema que pues ahorita el dinero no lo tengo, etc. Exactamente. Y descubrir, fíjate, cosas como estas que dices. O sea, la verdad, la riqueza, la felicidad y la libertad son exclusivas para la gente honesta, ¿no? Okay. Eso lo aprendí con mucho dolor, pues, porque esto te lo estoy diciendo cuando ya lo pude confrontar, pero neta me escondí mucho tiempo, no contestaba las llamadas. Pues oía que tocaban la puerta de mi casa y no salía, y solo me estremecía en mi cuerpo y decía, "Uy, ahí vienen otra vez", y sonaba mi teléfono y era una desesperación. O sea, de verdad que sé que hay mucha gente en esa situación porque es algo recurrente. Sí. Hay un porcentaje alto, un 76% de las personas a nivel Latinoamérica tienen un nivel de deuda importante, ¿no? Es enorme. Sí, exacto. Y entonces sé lo que deben estar pasando, y por eso el esfuerzo que hago bueno, no hemos llegado a ese tema, pues, pero con mis talleres de educación financiera, con mis libros, es lo que intento, que la gente le ponga un alto al sufrimiento financiero, porque sé lo que se siente. Yo vengo de ahí, pues, o sea, a mí nadie me lo contó. Lo sentiste, ¿no? Entonces Sí. no hablas de algo que nunca tuviste y viviste. Sí, no. Y pues, ¿cómo llegaste a crear Accent? Porque está bien de estudiarlo, de sacarte de duda. Sí. Es una cosa de sacarse de eso, pero de crear Accent, el capital que estás haciendo y todo lo que estás creando ahorita es algo muy distinto. Totalmente. ¿Cómo llegaste a crear Accent? Pues es una historia también, pues, muy particular. Estaba ya resolviendo los temas de deuda, estaba un poquito mejor. Estaba sentado en una oficina pequeña que tenía atrás de la mueblería del primer negocio que te digo que emprendí. Y me llamó un amigo y me dijo, oye, he descubierto algo que quizá te puede interesar. Y le pregunté qué era. Y me dijo que había descubierto que ya se podía invertir directamente en los mercados financieros. Pues no sabía nada de eso, ¿no? Y ya no quería cometer el mismo error, así que me puse a investigar. ¿Qué son los mercados financieros? ¿Cómo es que una persona como nosotros puede llegar a invertir en oro, en petróleo, en empresas, en acciones, en Amazon, en Tesla, en todas, ¿no? Y llamó mucho mi atención. Y de verdad que cuando yo vi eso, pues la verdad, tengo que ser muy sincero, vi una oportunidad para mí, ¿no? Para mí, dije, no, wow, aquí está mi oportunidad de terminar de salir del pozo donde estoy y de realmente crear un patrimonio financiero, que es lo que buscaba en ese entonces. Y lo empecé a hacer, lo empecé a estudiar, lo empecé a hacer. Es algo muy curioso porque la primer clienta que tuve fue mi mamá, ¿no? Mi mamá, un día le platiqué, oye, ¿sabes qué? Aprendí a invertir en los mercados financieros, solo que yo no tengo tanto capital y entre más capital, pues más ganancia podemos obtener. Creo yo que lo estoy haciendo bien. Y mi mamá dijo, a ver, pues ok. Y me dio 100,000 pesos, recuerdo perfectamente. Y entonces, pues los pusimos a trabajar, invertimos y nos fue muy bien, ¿no? Y en ese lapso llegó otro amigo, ¿sí? Que me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, fue como muy... ¿A qué época fue? Fue en el 2016 aproximadamente. Okay. En el 2016. Y llegó otro amigo y entonces me dijo que qué estaba haciendo. Le dije, estoy pues aprendiendo esto, mira, ya le estoy trabajando algo de dinero a mi mamá. Y me dijo, oye, ¿y si yo te doy dinero? También, me lo trabajas. Le dije, pues si ya tengo el de mi mamá y tengo el mío, pues claro que sí, ¿no? Y recuerdo perfectamente que él me dio 200,000 pesos. Okay. Entonces ya tenía 300,000 pesos, pero ni siquiera sabía que eso se le llamaba un fondo de inversión ni nada, o sea... Pues a esta época tampoco, porque ahorita todo el mundo habla de eso. Creo, pues, la pandemia despegó algo que... de la libertad financiera, pues llegó un poco antes de la pandemia, pero realmente la pandemia ahorita todo el mundo sabe qué es, porque libertad financiera, no queremos ser esclavos de un trabajo que quizás nos van a quitar por algo. Sí, claro, totalmente. Entonces, pues así fue como sucedió. No hay una historia de, se me ocurrió una idea y ¿no? Pues yo creo que lo clamé tanto, lo deseé tanto que Dios me diera una oportunidad y me la dio, ¿no? Okay. Me ha dado muchas, pues. Dios me ha dado muchas oportunidades en la vida, pero me dio esa de conocer el trading, de conocer los mercados financieros, y realmente así fue como inició. Una vez que sucedió esos dos casos, dije, bueno, pues creo que aquí puede haber un modelo de negocio para que la gente se pueda ayudar financieramente, ¿no? Y así fue como creé Accent Capital. Qué padre. Y pues justo yo
yo no soy del mundo financiero, no tuve educación financiera. Pueden decir que soy del primer mundo, pero es igual en todo el mundo, no hay educación financiera en Claro. ningún lugar. Y pues últimamente hemos escuchado mucho de fraude, de pirámide, de Ponzi. ¿Cómo hacer para alguien? Pues obviamente podemos recomendar a Accent, pero ¿cómo hacer a alguien que tiene, para tener un espíritu crítico en estos temas? Yo quiero invertir, pero escuchamos muchas estrategias de pirámide de Ponzi que dan mucho miedo a la gente, que dan su dinero en el banco cuando ahorita hay inflación y que estás perdiendo dinero literal en el banco. Sí, yo creo que, mira, hay una cosa que te va a dar retornos infinitos y esa cosa se llama educación financiera. Uh-huh. Yo creo que antes de que la gente invierta debería preocuparse primero por formarse, ¿no? Informarse completamente y seguir el consejo financiero de no inviertas en algo que no conoces. Okay. Investiga, ¿no? ¿Y dónde recomendas que investiguen? Porque todo el mundo decide investigar y informarse. ¿Dónde? ¿Tú dónde recomendarías si alguien no conoce nada? Ok, pues hay academias, uh-huh. ¿sí? Hay academias que ya están como muy estructuradas y sobre todo que tienen avales gubernamentales que pues regulan un poco esta actividad y la información que se puede dar, ¿no? Sabemos que si vas a las redes sociales cualquier persona te puede informar de cualquier cosa, ¿no? Es una complicación. Yo creo que sí debe ser una investigación un poquito más profesional, más uh-huh. eficiente. Pues nosotros somos de los pocos fondos que realmente tienen oficinas físicas, que la gente puede ir en cualquiera de nuestras 14 oficinas físicas que tenemos en el país a preguntar, a sacar sus dudas, le van a informar. Somos una empresa transparente. Cuando tú salgas, tú vas a ver nuestra sala donde hacemos las operaciones. Puedes ver lo que ganamos, lo que perdemos. Somos una empresa demasiado transparente, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en los libros, yo creo que hay información válida en los libros, en páginas de internet. Pero, pues bueno, podemos dejarles en los enlaces algunas buenas páginas, ¿no? Para que lo puedan revisar sin ningún problema. Sí, perfecto. Entonces, como yo tengo el libro, los leí. Entonces, como tengo un poco la estructura la cronológica de todo. Ajá. Entonces, empezaste en 2016 a tener gente y pues creaste un fondón sin saber, porque todo el mundo, pues, si te funciona, pues te doy. Exactamente. Te formaste solo y aprendiste uh-huh. y a lo mismo entonces te sacaste de tu duda y escribiste tu primer libro. Sí. Y pues me pasaron tu libro para que lo pueda leer, el primero. Uh-huh. Y hay algo que me marcó porque creo que me ha pasado, me está pasando aún uh-huh. y que fue muy interesante, pero cómo dejar que el deseo del estatus social te hace elegir cosas que no son bien para ti. Claro. ¿Cómo tú quebraste esta barrera literal que creo que nos afecta a todos? Ok. Hay algo fundamental y creo que tienes razón. La gente se endeuda y se mete en complicaciones financieras porque quiere agradar a una sociedad a la que no le interesamos en lo más mínimo, ¿no? Pero uno tiene esa creencia uh-huh. que quieres parecer ser rico, quieres aparentar que tienes cosas que en verdad no tienes. Y yo descubrí, y lo he aplicado en muchísimos de mis estudiantes y de la gente que va a mis talleres, que hay una causa fundamental y es la falta de amor propio. ¿Me explico? O sea, cuando tú estás pleno no necesitas más cosas. Cuando tú te amas realmente, todo lo demás pasa a un segundo término. No quiere decir que el dinero no es importante. Es sumamente importante en las áreas que funcionan, ¿no? Pero cuando uno realmente se reconoce lo que verdaderamente es, deja de lado el ego, porque el ego no es otra cosa más que una falsa ilusión de lo que no eres, ¿no? Uh-huh. El ego es un falso tú. Entonces, cuando estás en un falso tú, la suma de todas las cosas buenas de la vida da cero. Entonces compras cosas, tienes propiedades, te vistes bien, compras cosas caras, pero al final no te sientes pleno, pues, ¿me explico? No, entonces, porque dura solo un momento, ya tengo la bolsa, tengo esta cosa, y después, pues ya la tengo. Exactamente. Y se quedó con la deuda, ¿no? Se quedó con el sentimiento de no hubiese gastado en esto. La gente de mentalidad pobre, que somos la mayoría en América Latina, creemos que el dinero se hizo para gastar, ¿no? Y tenemos información y datos falsos respecto a lo que se debe hacer con el dinero. Pero volviendo un poquito al tema es sanar. Yo creo que cuando las personas sanan emocionalmente,
ya no buscan llenar sus vacíos existenciales con ninguna otra cosa, ¿no? Entonces se sienten plenos y compramos lo necesario. La gente que me conoce sabe que siempre he visto así como estoy, una playera y un pantalón negro, de preferencia, para no tener esta entretención en la mañana de qué me voy a poner, ¿no? Sí, qué color. Ajá, exacto. Yo me pongo un pantalón de mezclilla y una playera negra y listo, ¿no? Y no porque no tenga la posibilidad, sino porque no necesito. La clave de todo esto no es no tener, sino no necesitar. Esa es la verdadera clave. Que no sientas la necesidad de tener, porque entonces la necesidad viene de un vacío emocional que no has llenado, y los vacíos emocionales se llenan solamente con amor propio, con amor de Dios en tu corazón. De otra manera, tú les puedes echar a esos vacíos casas, carros, ropa de marca, y no se llena jamás, ¿no? Ok. ¿Y cómo? Porque justo dijiste que no tenemos educación financiera, que nadie la tiene, y está muy difícil porque siempre es el élite, literal, que a un momento va a tocar la educación financiera porque tu papá supo manejar el dinero, entonces te lo enseñó, o tu mamá. Pero ¿cómo hacer para que todo el mundo sea igual? ¿Cómo tener esa igualdad de poder manejar el dinero? Yo creo que ya en estos momentos hay, pero como tú dices, hay dos vertientes, pero hay demasiada información, ¿me explico? Yo creo que falsa, y en Telegram, creo, la Telegram me da miedo. Sí. Pero creo que yo vuelvo, o sea, algo básico con lo que puedes obtener buena información son libros, ¿no? Yo ahorita te puedo mencionar 4 o 5, Padre Rico, Padre Pobre, Piense y hágase rico, Los secretos de la mente millonaria, obviamente Dinero Espiritual, El curso de la solvencia. Son libros que de verdad te van a dar un norte y información de valor, información real, ¿no? Con la cual tú puedes empezar a construir una filosofía financiera para ti misma. Ok. Y justo pues ahorita, hoy estamos el 13 de diciembre y pues nos vimos porque no vives en Guadalajara. Sí, no. Entonces, pues justo porque vas a la FIL para presentar tu nuevo libro, ¿de qué trata? Porque no lo leí. Entonces, ¿de qué trata para que sabemos un poco más? Dinero Espiritual realmente es la filosofía financiera de mi vida. Okay. Ahí las personas que lo leen van a poder descubrir conocimientos milenarios de leyes universales que funcionan para que una persona pueda construir felicidad financiera, abundancia, prosperidad, éxito, o lo que busque, o lo que para él representa el éxito y la prosperidad, ¿no? Es un libro que tiene pues mucho sentido espiritual. La tesis de ese libro fue cómo lo espiritual y esto que es tan tangible y con esta energía media rara que es el dinero, cómo no están peleados, pues, sino cómo se complementan para construir seres humanos mejores. Nos peleamos con la idea de que el dinero es malo, ¿sí? Y que el que es espiritual no puede tener dinero, o el que tiene dinero no es nadita espiritual. Entonces, yo quise poner un freno a esas ideas y construí este libro que se llama Dinero Espiritual, donde explico cómo el dinero se construye desde el espíritu, ¿no? Ok. Eso es interesante porque de afuera tenemos la idea que la gente que son en finanzas no son espiritual, que como son opuestos, que son muy las cosas tangibles, científicas. Y cuando pues leí tu primer libro y luego ahorita de lo que me hablas es que pues no se conecta. ¿Cómo crees que es una combinación propia o que mucha gente de verdad lo aplican en el mundo financiero? Pues yo creo que lo aplican no consciente. Okay. Creo que no, las personas que se vuelven prósperas honestamente deben de tener muchísimos de los conceptos que yo manejo en el libro. Aunque lo hagan inconscientemente, ¿me explico? Okay. Pero si llegas y construyes algo y es duradero, seguro han hecho cosas de las que yo he escrito en este libro, ¿no? Va. Entonces, pues eres autor, tienes tus libros. Seguramente creo que vas a tener otro. Lo que me dijiste también que me gustaría saber más es sobre los talleres. Ok. ¿Das talleres que son sobre quién participa, etcétera? Mira, también en el 2017 di mi primer taller de educación financiera. Y te platico un poquito más a profundidad. Yo creo que Dios, la vida, el cosmos, o como lo quiera llamar las personas que nos escuchan, me dio esa experiencia dolorosa, esa experiencia fuerte para que yo aprendiera cosas, ¿no? Y creo que cuando aprendí, el mandato fue, ahora ve y enseña esto, ¿me explico? ¿Ya te diste cuenta de lo que te ocurrió? Sí. Ok,
hay muchas personas sufriendo igual que tú. Ahora ve y diles cómo sí es posible vivir una vida distinta y alcanzar la felicidad financiera. Y escuché eso como un llamado y como un propósito para mi propia vida, ¿no? Entonces, pues me puse a trabajar en construir un taller de educación financiera que se llama Avatar Financiero. Okay. Este taller es un taller vivencial de 3 días en el cual las personas pueden experimentar, ¿sí? Y conocer este tema del dinero desde todas sus vertientes y desde todos sus ángulos. Desde su ángulo técnico, ¿sí? Que es un elemento que nos sirve para el intercambio. O desde este otro ángulo espiritual de cómo cuando eres un mejor ser humano ganas más dinero. No es el dinero que ganas, sino la persona en la que te conviertes. Cuando entonces hacemos esta combinación de conceptos en un taller vivencial como el que yo entrego, la gente sale como más completa, ¿me explico? Uh-huh. Porque de repente tú puedes ir a un libro y te enseñan las cuestiones técnicas. Y dices, porque a mí me pasó, o sea, yo me devoré, no leí, devoré los 200 libros de educación financiera que encontré cuando estaba en esa situación que ya platicamos. Pero seguía sin resultados, ¿me explico? Entonces ahí algo llamó mi atención. ¿Qué pasa? O sea, se supone que ya sé todo lo que tengo que saber de finanzas. ¿Por qué no mejoro? Porque me faltaba esta otra parte. La parte del ser, la parte espiritual. La parte de Dios, ¿no? Ajá. Y es la parte, como lo dijiste, yo lo veo también de la parte de aplicar. Porque mucha gente lee, literal, mucha gente sabe, pero nadie lo aplica. Totalmente. Y en tu taller, por ejemplo, es una pregunta, pero ¿lo aplican? ¿Como le dan herramientas o como...? Es completamente experimental. Ok. Ahí lo pueden vivenciar, lo pueden palpar, lo pueden sentir. Hacemos muchas dinámicas experienciales, muchas dinámicas de alto impacto en la que la gente se da cuenta de cosas. Platico mis experiencias, hablamos de los libros, hablamos de otros autores. Es un taller muy completo, de verdad que, pues bueno, nadie vende pan frío, es un dicho aquí en México, no sé qué tanto lo entiendas, pues, pero eso quiere decir que pues nadie va a hablar mal de algo que hace, ¿no? Por eso digo... No, pues no, porque si no, no lo haría. Claro, pero creo que el taller funciona. Uh-huh. El taller funciona, el taller ha dado resultados a muchas personas que se han incorporado. Tenemos testimonios e historias muy conmovedoras de personas que estaban como yo o en peores condiciones, que ahora viven bien, que viven felices, ¿no? Y es en base a los conceptos que enseñamos ahí en ese taller. Y tengo justo una pregunta, porque me hablas de felicidad financiera y no de libertad financiera. Ajá. Que todo el mundo usa, que es el concepto mágico. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ok, libertad financiera como tal es un tema técnico. Okay. Libertad financiera tiene que ver con cuánto dinero tienes y cuánto dinero gastas. Uh-huh. Si el dinero que ingresa es mayor que el que egresa, que el que sale, tú ya eres libre financieramente, pero eso está muy limitado. Uh-huh. De verdad que llegar a la libertad financiera es sumamente simple. Okay. Conseguir la felicidad financiera, que involucra que te sientas pleno, que estés trabajando en lo que amas, que el dinero que consigues es dinero feliz, que puedes ayudar a los demás con lo que haces. Yo creo que ahí radica la enorme diferencia. Ok. Uh-huh. Y también Accent Capital es la primera cosa que fundaste. Pero pues stalkeando tu sitio web hay como 5 o 6 más cosas. Uh-huh. Hay Accent Earls, Accent Academy, Accent, no me recuerdo cuál, pero así, Accent Technology, Broker, uh-huh. Mind. ¿Qué es todo eso? Porque literal como es más de lo que veo ahorita, es un estilo de vida. Sí. Como no es como ahorita no vas a invertir, no es un fondo, es como que tu espíritu va bien. Como cuando lo leemos, sí. Es como tu cuerpo va bien, tu espíritu, y que los demás pueden ir bien. Totalmente. Lo que es Accent Capital como tal ya dejó de ser tan limitado como un fondo de inversión, ¿no? Una empresa de tecnología financiera. Eso ya quedó en el pasado hace 2 años, por decirlo, ¿no? En lo que nos hemos construido es en este ecosistema integral donde una persona se puede involucrar y entonces verdaderamente puede llegar a un estado del ser más elevado, uh-huh. Que es nuestro mayor interés. El dinero solamente es un pretexto, es un elemento que apoya eso, pero el verdadero interés de Accent es convertir mejores seres humanos. Y pues tenemos todas esas unidades de negocio que construyen este ecosistema. Por ejemplo, Accent Academy les enseñamos a operar en los mercados financieros. Ok, entonces alguien como yo pueden venir y los formas, pero en línea o cómo? Es en línea o puede ser presencial. Aquí tenemos la sala de
de trading a la que tú puedes asistir y ahí te podemos explicar cosas para que vayas aprendiendo, ¿no? Pero la idea de Accent Academy es en línea, ¿sí? Luego tenemos Accent Health, que es un centro de entrenamiento deportivo, donde la gente puede conectarse con su espíritu, con su mente, relajarse, dan meditación, dan nutrición, ¿no? Hay un programa especial que se llama Gross Up, es como, lo creamos específicamente, es nuestro, está patentado, es como hablar de CrossFit, una cosa así, pero es un programa de entrenamiento propio de nosotros, ¿no? Ok, entonces es como una sala de deporte completa... ¿Pero son la gente que trabaja contigo o son para abierto al público? Es abierto al público. Okay. ¿Y dónde se encuentra? Ahorita está en Morelia solamente. Okay. En Morelia. ¿Y el objetivo es de ponerla en cada sucursal que tiene? ¿Las 14? Ok, súper bien. Sí. Además, en las que vayamos abriendo, expandiéndonos, debe de haber un Accent Capital como tal, un Accent Health. Y uno que me encanta mucho porque creo que ahí vamos a poder realmente generar un impacto es Accent Mind. ¿Qué es? Es un centro multidisciplinario para niños de entre 7 y 15 años donde les vamos a enseñar o donde les estamos enseñando temas como finanzas, ventas, liderazgo, desarrollo humano, meditación, espiritualidad, inteligencia emocional, que son todas estas cosas que verdaderamente puedes usar en la vida diaria, ¿no? Ok, es algo que es como van a la escuela y después van a esto, como Exacto. Un club de la tarde donde los papás lo dejan y pues vas a aprender lo que... Pues nadie tuvo la educación literal. Exactamente, de lo que hablábamos. O sea, no hay educación financiera. Bueno, nosotros queremos darla, ¿me explico? Tenemos este centro extracurricular, que salen de la escuela, van, comen, descansan y entonces vienen. Pero es también una metodología propia que tiene mucha experiencia también. No es siéntense y escriban esto, sino experimenten todo. No sé qué tanto conozcas de Kidzania, pero... No, nada. Es como un centro muy experiencial para los niños. Pueden experimentar, tienen ahí dinero, tienen empresas, tienen lugares para hacer meditación, lugares para desarrollarse, ¿no? Literal, juegan a ser adultos y prueban y hacen los errores a esta edad para que... Exactamente. Y está muy interesante eso. ¿Dónde lo tienes? También está en Morelia. Ahorita en Morelia, como está cerca de donde yo me encuentro, quisimos hacer ahí estos primeros centros para que poder tenerlos muy, muy cerca y luego ya expandirlos exactamente. Y entonces tienes tu primer... ¿Desde cuándo empezaste el Mind? Mind tiene el año pasado. Ok, ¿y viste cómo los niños reaccionan, etcétera? Va muy bien, yo creo que el proyecto va muy bien, creo que va a ser uno de los proyectos estrellas porque este no es un producto que se les vende a los niños, obviamente, este es un producto que se le vende a los padres de familia, ¿no? Y hay esta necesidad apremiante de que los niños a esa edad, o sea, yo soy papá y entonces me encantaría que mis hijos realmente... a esa edad pudieran ya saber exactamente cómo defenderse mejor en la vida, porque no solo se trata de dinero, pues obviamente todo lo demás, la inteligencia emocional, cómo relacionarse bien, aprender liderazgo, comunicación, ¿no? Entonces... Sí, y de no ser como... Yo tengo esta teoría que no le gusta a todos, pero las universidades y las escuelas te aprenden a ser empleados. Totalmente. Y de a seguir y de no cuestionar, pero de hacer. Claro. Y entonces esto te da como un poco un espíritu crítico de la parte de meditación, de observarte de ti mismo y por qué lo haces. Por ejemplo, el dinero, las empresas y de probar. Creo que es la primera vez que escucho. No sabía que fue, yo lo leí, fue pues, vamos a hablar y yo quiero que me lo platicas tú como pues es tu proyecto. Claro. Y no, para mí suena algo muy interesante y que pues que debería de ser... Está chido que lo hiciste, pero debería ser de la escuela. Y eso yo soy como, pues si no el gobierno no lo puede hacer, pues que lo privado lo hace. Totalmente. Fíjate que antes de hacer nuestro propio centro, como yo tenía este nivel de experiencia en el Sindicato Nacional de Maestros y eso, intentamos hacer una propuesta que no procedió. O sea, no pasó. Pues nos podemos poner a hablar mucho de eso y vamos a llegar a la misma conclusión. El sistema educativo actual está preparando a las personas para ser empleados, pero los está preparando también para un mundo que ya no existe, ¿me explico? Sí, y la pandemia no lo demostró. Totalmente. Entonces, creo que el sistema educativo sigue cumpliendo su única función, que es adoctrinar a la sociedad para fines especiales del gobierno. Y eso lo sabemos todos. Yo creo que ya la gente está despierta para poder entender esto. Que no lo quieran escuchar porque la gente no quiere escuchar este tipo de cosas porque no quiere someterse al engaño al que ha sido
sometido, ¿me explico? Ujú, La gente sí. no quiere saber que hemos sido engañados. Nos cuesta demasiado trabajo y nos pone de uñas el hecho de decir, es que me engañaron. Pues sí, güey, no sé, no he engañado a todos, ¿me explico? Pero es infuncional. Para mí el sistema educativo actual es infuncional. Ya no representa lo que que se necesita. Lo que se necesita, cómo está el mundo, cómo está el sistema financiero actual. Ya no nos da elementos reales, ¿sí? Ujú. Solo pues está creando obreros para que vayan afuera y obedezcan órdenes de una manera. Y por eso creo que somos, y no hablo de México, sino de América Latina. Sí, claro, ellas en el mundo, porque Ajá. creo que en Suecia se hace desde como 10 años, porque tengo una amiga que está de allá y que tuvo un poco más y yo fue, bueno, no manches, nosotros, mis papás me enseñaron lo que aprendieron y Exacto. no es la realidad tampoco con su educación que tuvieron. Ajá. Y tengo una pregunta, porque tú, sobre mi opinión, por ejemplo, sobre mucha opinión de gente, eres alguien exitosa. Ujú. ¿Tú a qué momento te consideras exitoso? Sí, Ujú. porque para mí el éxito es sentirme pleno y hacer lo que amo, ¿me explico? Sí. Más allá de cuánto dinero hay en las cuentas de banco, para mí es levantarme todos los días a hacer algo que amo. Para mí en eso radica el éxito, ¿no? Eso para mí es fundamental. Entonces, si tu pregunta es, ¿te sientes exitoso? Sí, todos los días en la mañana ya soy una persona exitosa. Y para ti, ¿crees que tu entorno como ahorita tiene muchas cosas y pues me imagino que te como rodeaste de gente que sabían sobre la parte deportiva, la parte como mental, etcétera? Totalmente. ¿Cómo haces para el reclutamiento de gente para que hacer que el éxito de ti misma como persona, porque te rodeaste de gente que te ayudaron a ser donde estás ahorita, y tus empresas? Totalmente. Si puedo presumir algo, Sí. es que yo soy un crack para una cosa. Ok. Y es encontrar personas mejores que yo. O sea, si yo fuera la mejor persona en Accent y en todas las áreas, esto ya no existiera, ¿me explico? Okay. Esto se ha construido porque he logrado identificar las habilidades y los talentos en la gente. Eso me encanta, es una de mis pasiones, ¿sí? Hacer ver a la gente lo que yo puedo ver en ellos, eso es algo que un coach como yo tiene esa necesidad de hacerte ver a ti como ya te veo, ¿me explico? Esa es mi única función. Porque mucha gente es súper talentosa, pero tiene este freno mental de decir, no creo que sea así, ¿me explico? Entonces yo les despierto esa chispa y les hago que reconozcan su talento y entonces funcionan a la perfección. Y es por eso que las empresas y las unidades de negocio van tan bien y la empresa va tan bien como va hasta este momento, ¿no? Porque hay muchísimas personas habilidosas, talentosas, que están sumando día a día al propósito superior de la empresa, que es construir un mundo más sano, próspero y feliz. Esa es nuestra misión. Ok, entonces encontraste gente que trabajan para la empresa, pero también que tiene ese mismo propósito. Ok, ¿y cómo haces para encontrar estas personas? Porque que te corresponden a ti, porque creo que cada líder tiene su propio liderazgo, y entonces ¿cómo lo haces para encontrar a esta persona y saber, esta persona yo sé que está bien para ¿cómo, si tendrías una metodología o algo? Pues se da de manera demasiado orgánica y de manera muy natural. Okay. Yo me topo con personas en un camión, o me topo con personas en un avión, o me he topado con personas en mis mismos talleres, ¿me explico? O tengo charlas como estas y entonces puedo ver en las personas algo importante y eso... Entonces no te limitas a ir a buscar en internet, buscamos un gerente de no sé qué. No. Y sé que hay algo que la gente debe reconocer y todos debemos reconocer algo. Hemos estudiado cosas por cumplir cultural y familiarmente. Sí. Entonces para mí no es un indicador factible el hecho de que tú me digas, es que yo soy comunicadora. Pues sí, pero ¿te encanta eso? No, a mí me gusta cocinar, güey, pues ¿me explico? Entonces yo voy al talento nato de la gente, no lo que estudió, sino al talento nato, a lo que verdaderamente ama hacer, ¿no? Wow. Y es así como reclutamos. Qué bueno. Tengo una pregunta que pregunto a todos y sería ¿cuál fue tu reto o tu obstáculo más difícil a pasar? Okay. Pero como persona, que puede ser empresarial obviamente, pero puede ser como persona, un reto que lo pasaste quizás o que estás pasando ahorita. Pues yo creo que lo más complicado de mi historia y de mi vida fue trascender el ego. O sea, para mí fue eso,
el cambio trascendental, el cambio que hizo que todo sucediera. Cuando reconocí lo que verdaderamente era, con todas mis limitaciones y mis talentos, ahí fue cuando realmente pude explotar mi espíritu, mi ser, ¿me explico? Tener ego en mi vida, ser una persona que no era, aparentar, me llevó a muchísimas complicaciones. Todo lo que hacía lo hacía para agradar a los demás, ¿me explico? Uh-huh. Y eso nunca puede tener un final feliz, pues. Wow. Nadie puede disfrutar de algo sin ser el mismo. Para poder disfrutar de algo tienes que ser tú, ¿me explico? Tú uh-huh. y nadie más que tú. Cuando trascendí eso, que me costó mucho trabajo, a lo mejor cuando platico esto la gente va a decir, güey, pues nomás era de que te das cuenta, no podía, ¿me explico? No, porque es parte de ti, porque si tanto tiempo lo fijaste a la gente, pues es parte de ti ahorita, claro. ¿Y cómo lo quitas? Exactamente, o sea, muchísimos años estuvo pegado a mí y el ego no es malo, pues el ego nos ayuda en otros ámbitos, sin embargo, pues a mí no me estaba ayudando para lo que yo quería, ¿no? Y yo creo que trascender eso, reconocer el ser que verdaderamente soy, porque pues esto es lo que hay. Uh-huh. Y si les gustó, y si no, pues ni modo, pero esto ya soy yo, ¿me explico? Y ya soy feliz. Y no mientes. Y ya no miento, y ya soy pleno, ya me siento honesto, y ya me siento honesto primero conmigo mismo, ya me amo por completo. Y entonces así es como las cosas han funcionado. Y antes no era así, ¿me explico? Sí, no, está muy chido porque, no sé, creo que antes de venir a México no tuve la idea que alguien que estaba en las finanzas podía ser feliz. Porque todas las historias que siempre escuché de los amigos de mis papás o de los medios que no se suicidó porque no aguantaba la presión de un financiero, y está bien como que hay otras empresas o nuevas generaciones de empresas sin tener gente joven que dice, güey, no queremos la sociedad donde crecimos, entonces si no la tenemos la vamos a creer. Uh-huh. Está como de tener esta sinergia de, sí está posible, como nadie lo vio, está bien, pero lo podemos creer, no es porque no existe que no se puede hacer. Totalmente. Yo creo que la mejor forma de influir en el futuro es creándolo. Esa es la única forma de asegurarlo. ¿Qué recomendarías a alguien uh-huh. justo que le dicen que no está posible? Pues que lo haga, porque la mayor satisfacción es obtener el resultado después de que te dijeron que eso no era posible, ¿me explico? Uh-huh. Y para eso, pues, se necesita uno llenar de muchas herramientas. El dinero solamente es un resultado de todo lo que tú te construiste, ¿me explico? De todo lo que aprendiste, de todo a lo que te sometiste. El dinero viene ya por añadidura. Entonces, pues decirles que todo es posible, que hay educación y hay leyes que si tú las estudias, te da esa tranquilidad. ¿Me explico? Yo ya no me preocupo por el futuro, porque yo todos los días lo creo. Uh-huh. ¿Cómo se crea? Visualizándolo, teniendo fe en que lo que visualizas se va a dar, ¿no? Y trabajando todos los días en esa dirección. Entonces no hay nada que no se pueda crear, pues todo es posible, todo es posible. Wow. ¿Y cuáles tus futuros proyectos que tienes ahorita? Pues mira, tienes. Sí. tengo varios. Yo creo que uno de los más importantes es llegar a la bolsa de valores como empresa. O sea, participar en el índice Nasdaq como una empresa tecnológica con algo que estamos desarrollando y que ya muy pronto el año que entra lo vamos a anunciar. ¿Y lo vas a anunciar en tu sitio web, redes sociales? Sí, y vamos a hacer yo creo que un evento importante para que la gente que quiera asistir conozca uh-huh. este proyecto, ¿no? Okay. Que no se distancia mucho de lo que ya tenemos. Sin embargo, le da este enfoque más tecnológico, le da este enfoque más intuitivo, más operativo, más amigable con el público, con la gente. Uh-huh. Entonces la gente va a tener esta herramienta en sus manos y va a ser algo súper maravilloso. ¿En qué mes lo podemos esperar para que la gente quede atento? Yo creo que en el mes de marzo vamos a estar haciendo el lanzamiento de eso que te comparto. Súper pronto. Sí. Hemos venido trabajando obviamente ya, pero sí, como en marzo lo tenemos. Y es que toda la gente aquí que colaboran conmigo es difícil que me entiendan porque pues traigo un ritmo muy acelerado. Entonces cuando yo les digo en marzo, nadie me cree y en marzo estamos inaugurando una cosa, o si yo doy una fecha, se cumple, porque yo entendí hace tiempo el tiempo es relativo. La teoría de la relatividad de Einstein se resume a esto. ¿Cuánto tiempo tardas en bañarte? Pues depende. ¿Depende de qué?
Pues de yo, Ajá. literal. De la urgencia que tengas, ¿sí o no? Ajá, O sí. sea, si tienes un compromiso en 20 minutos, estás cambiada, lista. peinada, maquillada y listo, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Pero también te puedes tardar 1 hora y media en eso. Fácil. Ajá, esa es la relatividad. Es Ok. qué tanta urgencia tienes. No hay tiempo, ¿me explico? Ujú. Entonces, tú decides cuánto te quieres tardar en algo. Ok. Proyectos. Y tenía una pregunta justo sobre esto. Lo que va a salir. Retos, proyectos. ¿Y cuál es tu orgullo más grande? Pues yo creo que ver feliz financieramente a la gente. Ok. Tener a mis hijos con salud y tener salud yo y poder hacer lo que amo. Yo creo que en eso radica. Ah. ¿Y cómo organizas tu día? Porque justo dijiste todo lo de que te gusta que si pones una fecha y que eres... De lo que ves, la manera como te hablas, es que lo tienes organizado. Como eres alguien que... Yo sé que dedico 2 horas y estas 2 horas van a ser productivas, ¿no? Es como dicen mis jefes de hora de nalga en una silla y que no haces nada. Entonces, ¿cómo organizas tu...? Trabajo bajo una metodología que se llama plan de batalla. Entonces, organizo un día antes, el día siguiente, y tiene que involucrar obviamente tiempo para mí, para hacer ejercicio, tiene que involucrar tiempo para meditar y todas las actividades muy bien programadas. No quiere decir que si una se me mueve ya me vuelvo loco, ¿no? Pues soy proactivo y me adapto, pero sí lo tengo muy claro. Mis días empiezan a las 5:15, 5:20 de la mañana. Yo ya estoy en actividad, meditando, ¿sí? ¿Empiezas cómo? ¿Te levantas a las 5:15? ¿Qué haces? Pues me levanto, si me toca ejercicio en la mañana, pues me pongo mi ropa de ejercicio y hago ejercicio. Pero ¿Qué haces? Pues corro y hago gimnasio. Wow. Y si no me toca gimnasio, entonces me toca meditación. Entonces ya me levanto, tengo un espacio apropiado para eso, donde tengo ahí las fotos de mis ancestros, tengo pues en cosas que creo, velas, inciensos. Entonces armo ese momento, ¿me explico? Porque algo que sí aprendí es que si vas a hacer algo, hazlo lo más emocionante que se pueda, ¿no? Entonces yo me doy esa emocionalidad, yo me doy esa emoción de prendo el incienso, el olor, pongo la música para meditar, el espacio, la vela, ¿no? Y entonces empiezo a hacer meditación. Termino, ya sea el ejercicio o la meditación, y me baño obviamente y me voy rumbo a la oficina. Y ya en la oficina empiezo a operar, trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde en oficina, desarrollando pues todo lo que se tenga que hacer. Y cuando estás así de organizado, realmente te sobra tiempo, pues. Te sobra tiempo. Sí. Y en la tarde tienes tiempo por tu familia. Ajá. 3 días a la semana. Me encanta llevar a mis niños a sus actividades. O sea, desde llevarlos a la escuela, ir por ellos, la comida, ir a llevarlos a sus actividades, fútbol, guitarra, todas sus actividades de la tarde. Eso lo hago de lunes a miércoles. No, está chido porque pues pasa en todas sociedades que pues los papás son menos comprometidos en la parte familiar, etcétera. Entonces está bien que pues puedes manejar negocio, pero también tomas tu tiempo para ti, porque podrías quedarte todo el día en la oficina literal y tendría trabajo como no, claro. No falta. Sí. Y la verdad es que lo que intento es siempre sentirme pleno, porque creo que es el mejor ejemplo que le puedo dar a mis hijos. O sea, pudieran tenerme ahí todo el día, pero yo sintiéndome frustrado, mal, emocionalmente cansado. Pero ven a un papá que anda todo el día en friega y que es exitoso y que se ve feliz, pues yo creo que eso es más que suficiente. Claro. Y ahorita, Dante, estamos llegando al fin del podcast y tienes que contestar algunas preguntas que todo el mundo contesta. De acuerdo. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿con quién sería? Con mi papá. ¿Y qué crees que hablaría con él? Pues todos los temas que no pudimos platicar, importantes, como cómo me percibía él, ¿no? Qué representaba yo para él como papá, ¿no? ¿Como una sanación? Ajá, como un proceso de sanación, quizás. Y poderle también, aunque lo he hecho, pues he trabajado mucho, pero si tuviera la oportunidad, neta, me siento con él y le agradezco y le digo muchas cosas con las que no le puedo decir, que, bueno, listo.
Sí. ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película o música que te inspira al día de hoy? Pues hay una película que me encanta que se llama Hambre de Poder. Ok. Es la historia de McDonald's, entonces está súper chida. Y la otra película que me encanta es la de Steve Jobs. Yo creo que son dos películas que tendrían que ver toda la gente. Me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para algún podcast. Pues... creo que valdría la pena mucho que pudieras ir a mi pueblo. Ok. Y entrevistar a uno de los lauderos, que son los fabricantes de guitarra más antiguos que hay ahí en Paracho, y pudieras conocer su historia y cómo se trabaja. Eso me gustaría y le ayudaría mucho al pueblo también. Totalmente puesta. Entonces hay que agendar eso. Y por fin, ¿dónde te puede contactar nuestra audiencia? Que quieren saber sobre qué va a pasar en marzo, sobre ti, sobre el libro. Pues me encuentran en todas mis redes sociales como Dante Ludier. Búsquenme y denle seguir a las páginas. Y ahí siempre estoy intentando compartir información de alto valor, ¿no? Para y si personas. Quieren comentarte algo, te pueden escribir por Instagram. ¿Cuál es el mejor red? ¿Como correo electrónico, Instagram? Yo creo que en Instagram, ahí recibimos casi toda la comunicación. Qué bueno. Pues muchas gracias por tu tiempo, porque yo sé que pues ya estás ocupado. Pero no te preocupes. Gracias y excelente día. Gracias, me encantó. Gracias por escuchar el episodio con Dante hasta el fin. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que podría interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. También, si te gusta el podcast, puedes apoyarme con 5 estrellas en la plataforma donde lo escuchas. Nos vemos la próxima semana por un nuevo invitado. ¡A bientôt!